del examen, sobre todo. Entonces, por eso quiero comenzar con termodinámica, ¿ya chicos? Por si termodinámica les venía diciendo, es un tema, es un capítulo muy grande, ¿ya? En el que nosotros vamos a ver la primera, la segunda y la tercera ley, ¿ya? De la termodinámica. ¿Sí? Entonces, bueno, incluso chicos, hay una ley, tal vez algunos ya están avanzando y a veces los auxiliares o algún docente dicen, ¿no? La ley cero más de la termodinámica, que es parte de la definición de en realidad de calorimetría, ¿ya? Pero le llaman la ley cero. Muy bien. ¿Qué va a ser la termodinámica? Va a ser el estudio, es el estudio de sistemas que transforma un tipo de energía a otro, ¿ya? Bueno, en realidad la palabra termo viene de, nos va a representar para nosotros energía, ¿sí? Y dinámica es el estudio en el tiempo. Hoy nosotros no vamos a todo estudiarlo en sistema estacionario, pero bueno, va a ser, ustedes ya han visto, ¿no? Dinámica en el Prefita o en física ven, que es el estudio del movimiento. Básicamente nosotros este movimiento lo vamos a relacionar con la transformación, ¿sí? Primero tenemos que saber algunos conceptitos. Uno de ellos es los sistemas, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a definir Recording in progress. Ya. Vamos a definir un sistema que va a ser una porción de la materia sometida a estudio. ¿Ya? Porción de la materia sometida a estudio. Es decir, nosotros vamos a agarrar una pequeña porción y pues la vamos a analizar y vamos a ver sus características en cuanto a energía. Ahora, nuestros sistemitas pueden ser muy básicos, como vean un vasito, ¿no? Un vasito, este vasito que está con agua va a ser nuestro sistema. Todo lo que esté por fuera ya va a ser los alrededores o el universo, ¿sí? El vasito, las paredes del vasito van a ser la frontera, ¿no? La frontera que va a separar lo que nosotros vamos a estudiar con lo que está por fuera o con los alrededores, con el universo. ¿Listo? Van a haber tres tipos de sistemas dependiendo de qué se transfiere, ¿sí? Vamos a analizar dos cosas, materia y energía. En un sistema abierto, ¿sí? Como el vasito abierto, chicos, va a haber transferencia de masa y también
transferencia de energía. ¿Por qué transferencia de masa, chicos? Porque al tener agua acá en estado líquido, ¿sí? Los líquidos van a tener una característica que es la volatilización, ¿ya? Que la capacidad que va a tener este líquido de convertirse en estado vapor a temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces, poco a poco, las moléculas que estaban en estado líquido se van a convertir en estado gaseoso y se van a salir del sistema. Entonces va a haber transferencia de masa, ¿ya? Del sistema con los alrededores o con el universo. Ahora, ¿por qué de energía? Porque al estar abierto, chicos, y al estar en contacto con el medio ambiente, ¿sí? Tal vez este vasito estaba caliente, ¿no? Tal vez esta agua estaba caliente, entonces va a transferir energía, el calor que existe dentro del vasito hacia los alrededores. Ya el calor se puede salir. O puede ser que este agüita esté, qué sé yo, a 5 grados centígrados y el ambiente esté a 12 grados centígrados. Entonces, lo que va a hacer el ambiente es dar calor al sistema, ¿ya? Transferencia de masa y energía. Un sistema cerrado. En un sistema cerrado va a haber transferencia de energía, pero no de materia o de masa. ¿Ya? ¿Por qué no va a haber transferencia de materia? Porque, bueno, está cerrado, chicos, y no importa que se vayan evaporando las moléculas, van a seguir dentro del sistemita. ¿Ya? Entonces, por eso no de materia, pero el mismo ejemplo que el anterior, ¿no? Puede ser que este agüita esté a 100 grados centígrados, entonces, por conducción y por convección, va a transferir calor hacia los alrededores. ¿Listo? En un sistema aislado, ya tenemos sistema abierto, transferencia de materia y energía. Sistema cerrado, transferencia de energía, pero no de materia. Y en un sistema aislado no existe transferencia ni de energía ni materia. ¿Ya? Como su nombrecito lo dice, chicos. Sistema aislado, el ejemplito tal vez más... un ratito. Ya, ahora sí. Tal vez el ejemplito más común podría ser el termo, pero aún así, ¿no? El termo no es un sistema totalmente aislado. Funciona bastante bien, pero no es totalmente aislado. ¿Ya? No va a existir ni transferencia de masa. Ustedes conocen los termitos, ¿no? Es para mantener el agua caliente, digamos. Lo dejan en la mañana a una temperatura, qué sé yo, de 100 grados centígrados, agüita por acá, ¿sí? Llegan por la noche, y obviamente como es un termo, es un recipiente cerradito, no va a existir transferencia de materia. Pero chicos, el calor se va a disipar, ¿sí? Porque si ustedes llegan en la noche y abren su termo, el agua va a seguir caliente, pero ya no va a estar a los 100 grados centígrados, estará a unos 60, estará a unos 70, ¿sí? Entonces, no es como tal, digamos, un sistema totalmente aislado, pero funciona bastante bien, ¿ya? En periodos muy largos, sí va a existir transferencia de energía, pero en periodos cortitos, digamos, podríamos decir 1 hora, no, ¿ya?
Entonces, estos van a ser los 3 sistemas, chicos, que vamos a estudiar, ¿ya? Es sobre todo este que a nosotros nos va a representar el calorímetro, que va a ser un sistema aisladito. ¿Listo? Ahora vámonos al concepto de energía, que es de lo que se trata este capítulo, que es la termodinámica. ¿Ya? La energía va a ser, es la capacidad de los cuerpos para producir un trabajo. ¿Ya? Entonces, por eso que seguramente en física ustedes veían que las unidades ¿ya? Las unidades tanto de la energía como del trabajo era igual a joules en el sistema internacional, y para la energía propiamente vamos a hablar de calorías. ¿Ya? Eso es entonces la energía, la capacidad para producir un trabajo. ¿Listo? Ahora hay distintas formas de energía, chicos, según el análisis que hagamos del sistema o de nuestro proceso o de, pues, de lo que estamos analizando, ¿no? De la manito que con el principio de la conservación de la materia que nos decía Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo ocurre con la energía, chicos. Vamos a decir la energía de un sistema no se crea ni se destruye. Solo se transforma. ¿Ya? En otro tipo de energía. Denme un ratito. Sí. Recording in progress. Perdón. Alguien. Un ratito, vamos a. Pero hay personas que creo que quieren ingresar a la clase. Vamos a darles el acceso, ¿ya? Ok. Entonces, chicos, bueno, como les venía diciendo, ¿no ve? La conservación, la ley de la conservación de la energía es lo mismo que la ley de la conservación de la materia. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, no va a aparecer ni desaparecer, ¿no? A veces utilizamos mal los términos cuando dicen no abras la puerta que va a entrar frío, digamos, ¿no? O que se va a salir el calor, algo así decimos, ¿no? Entonces, son términos mal utilizados, ¿ya? Ahora, un ejemplo bien facilito de la conservación de la energía o de esta transformación, chicos, podríamos, a ver, vamos a hablar de esto, ya. Les voy a hacer un ejemplo que yo creo que todos me van a entender, ¿ya? Con ustedes, yo, bueno, tal vez ustedes o sus papás, ¿no? Tienen su cochecito o cualquier persona que sube a un automóvil, para que el automóvil empiece a marchar,
que sí, que se empiece a mover, nosotros tenemos que hacer algo inicialmente, ¿no? A nuestro cochecito le vamos a poner un combustible, ¿ya? De cualquier tipo, pero necesitamos un combustible. Este combustible que va a estar en nuestro motor, este va a ser nuestro motorcito, ¿ya? Lo que va a ocurrir es un proceso químico, ¿ya? Una reacción química va a haber en el motorcito con nuestro combustible. Ese combustible que yo le voy a llamar C, porque va a tener compuestos de carbono e hidrógeno seguramente, con el oxígeno que hay en el ambiente se va a quemar, va a generar dióxido de carbono y agüita, ¿ya? Una reacción típica de combustión. Esta reacción de combustión, lo que a mí, más allá de que se dé la reacción de combustión, chicos, es que es una reacción de tipo exotérmica. Me va a generar una entalpía de reacción. Más adelante lo vamos a ver, pero nosotros lo podríamos representar como calor. ¿Listo? ¿Este calor qué es? Energía térmica. Y esta energía térmica, ya mediante el sistema del autito, se va a convertir en energía mecánica. El calor, que era energía química, energía térmica, se va a convertir en energía mecánica. ¿Para qué yo quiero que se convierta en energía mecánica? Para que me genere movimiento. Y así el cochecito comience a andar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona esto, no? Para que exista una reacción de combustión, chicos, para que esto se dé, si el combustible está ahí nomás, puede estar todo el día en el motor, bueno, no en el motor, ¿no? Esto está acoplado, ¿no? No es el motor, sino es la cámara de combustible que está acoplada al motorcito. El motor en realidad es lo que va a generar el movimiento, pero la cámara de combustible puede estar ahí todo el día lleno de combustible y eso no quiere decir que pues tu cochecito se va a comenzar a mover, ¿no ven? No quiere decir eso, sino que tiene que ser activado, ¿ya? Tu combustible tiene que activarse. Para que una reacción de combustión se dé, se necesitan tres cosas: combustible, comburente y la mecha de inicio. ¿Listo? El combustible tú ya le has puesto la gasolina, ¿ya? El comburente, el oxígeno es el comburente, ¿sí? Falta la mecha de inicio, o la chispa, digamos, ¿no? Para que comience a arder. ¿Cuál va a ser esa mecha, chicos? No sé si ustedes han visto alguna vez para encender un cochecito, le tienen que poner la llave, lo hacen girar y pues comienza a prenderse, ¿no ven? O a calentar, dicen. Entonces, son dos cablecitos, ¿sí? En realidad en realidad es un sistema eléctrico y van a estar dos cablecitos que no están unidos. Al nosotros meter la llavecita y hacerla girar, estos cablecitos se van a unir y así van a cerrar el circuito, ¿no? Y así esto se cierra y pues va a comenzar a funcionar, ¿no? Y así empieza la combustión. Y por eso alguna vez en las películas han debido ver que no tienen la llave y quieren robar un coche, entonces pelan los cables, ¿no ve? Una chispa y ya está. ¿Listo? Ley de la conservación de la energía, entonces. Muy bien. Vámonos a algunas formas de energía. Esto lo han visto en física. Y la energía cinética, que tal vez más allá de la definición, ustedes se acuerdan la formulita. La formulita para la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Es la que se produce
debido al movimiento En realidad es directamente proporcional a la velocidad, ¿no va? Velocidad de un cuerpo. A mayor velocidad, mayor energía cinética, porque también está elevado al cuadrado, es directamente proporcional. La energía potencial es la que se produce debido a la posición, en realidad un cambio, respecto a la posición de un cuerpo respecto, ahora sí, a un nivel de referencia. Esto también lo han visto, chicos. La energía potencial va a ser la masa, la gravedad y la altura. Entonces, seguramente, si nosotros tenemos acá, digamos, un cuerpito, podríamos calcular la energía potencial, ¿no? Considerando que el piso es nuestro nivel de referencia, tengo la altura, necesitaría la masa de este cuerpito y la gravedad nosotros sabemos. Tengo la energía potencial. Cuando este cuerpo comienza a descender, ¿sí? La energía potencial se va a convertir en energía cinética. Ya no es que ya no haya energía potencial, sino que simplemente se va a transformar en energía cinética porque el cuerpito se va a comenzar a mover, ¿sí? Y pues va a adquirir velocidad pues, hasta caer al piso. Imaginemos que el cuerpo se ha caído al piso, ya no hay altura, ¿no? La altura va a ser cero, por tanto podríamos decir energía potencial cero. No, chicos. Esta energía se ha convertido en energía cinética. ¿Ok? Y ustedes veían, ¿no? La energía mecánica, decían, es igual a la energía cinética. Ya, ahora sí, era igual a la energía cinética más la energía potencial más la energía producida por algún resorte. En química no vamos a estudiar la energía debido a los resortes, solamente la cinética y la potencial que van a existir en todos los cuerpos. Muy bien. La suma, vamos a decir, la suma de todas las energías cinéticas y energías potenciales que existan en un cuerpo o dentro de un sistema, ¿ya? La suma de todas las energías cinéticas y las energías potenciales de las partículas de un sistema o cuerpo es la energía interna. ¿Ya? Y lo vamos a representar con la letra U. Va a ser la sumatoria de las energías cinéticas más la sumatoria de las energías potenciales.
¿Listo, chicos? Nosotros no vamos a, bueno, más adelante vamos a ver en la primera ley de la termodinámica que estas variables, por ejemplo, la energía interna, la entalpía, ¿sí? No se pueden medir sueltitas, o sea, no se pueden medir puntuales, sino vamos a manejar deltas, ¿ya? ¿Qué es un delta? Una resta, ¿no? De un estado inicial menos un estado final. ¿Sí? Vamos a manejar deltas, pero por ahora solo necesito saber que la energía interna va a ser la suma de la energía cinética más la potencial, ¿ya? El movimiento más la posición, energía que tiene cualquier cosa. Ahora, ya les había dicho, chicos, que la energía se puede medir en joules, pero también se puede medir en calorías. ¿Listo? Y para saber el equivalente mecánico, que es decir, de joules a calorías, Joule hace un experimento llamado el efecto o el experimento de Joule-Thomson. Experimento Thomson. Lo vamos a mover un poquito. Joule-Thomson. Ya. ¿Qué es esta maquinita? Bueno, por el siglo XVIII, XIX era muy común que existan, ¿no? Máquinas de vapor, ¿sí? La cual nos daban la energía, ¿no? Mediante el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, acá, chicos, esta es una máquina de vapor, ¿ya? Que acá tienen como unas paletitas. ¿Y dónde está? Acá se les voy a señalar. Estas van a ser paletas rotatorias, ¿sí? Por eso es que está acá, se está girando. Paletas rotatorias que van a estar al moverse, ¿sí? Al moverse estaban generando calor, estaban calentando, ¿ya? Y tanto era el calor generado dentro de estas paletitas que después de un tiempo ya no servían, ¿no? Esto se movía para que las paletas giren, eran un accionar netamente mecánico. Vean, chicos, aquí hay poleas, ¿no? Y con los pesos, bueno, aquí está esto un poquito mal, ¿no? Los pesos, uno estaría subiendo y el otro estaría bajando y viceversa. Entonces, con esto estarían accionando el movimiento de las paletitas. Entonces, es un sistema netamente mecánico, pero este sistema mecánico, ¿ya? Está acoplado, este es un termómetro, ¿ya? Aquí está, este es un termómetro, que está midiendo la temperatura. Entonces, existía, o sea, al darse cuenta, ¿no? Que la temperatura iba cambiando, ¿sí? Iba aumentando, entonces estaba generando calor. Y pues existía una relación, ¿no? Entre el esfuerzo mecánico de todo el sistema de poleas y los giros, y pues un sistema químico que se generaba dentro de la máquina de vapor, ¿no? Y pues básicamente, ¿no? La relación que han encontrado es simplemente un factorcito de conversión que nos va a servir. Una caloría equivale a 4,184 joules. ¿Ah? La relación entre calor, que es caloría, y joules, que va a ser unidad del esfuerzo mecánico del trabajo que generaba mi sistemita. ¿Listo? Ahora, esto también se puede
se puede, como les digo, encontrar por la constante R, ¿no? 8,314 sobre 1,987 calorías. Igual vamos a encontrar esta relación. Pero esto nos va a servir bastante más adelante, chicos. Muy bien. Ahora vámonos a definir calor. ¿Ya? El calor es la energía térmica. Es la energía térmica ¿ya? Va a ser la energía térmica o calorífica proveniente de la energía interna. Chicos, solo que la característica del calor es que se puede transferir. ¿Ya? Es la energía térmica o calorífica que se transfiere de un cuerpo a otro. ¿Listo? Y aquí viene, chicos, el tema de la ley cero de la termodinámica. Algunos le llaman así la ley cero, y pues podríamos relacionarlo con las parejitas, ¿ya? O la ley de los abrazos. ¿Por qué, chicos, decimos que el calor es una energía que se transfiere de un cuerpo a otro? Cuando estén dos cuerpos en contacto a diferente temperatura, ¿ya? Digamos, este cuerpito va a estar en contacto con este otro cuerpito rojito. ¿Ya? Aquí el cuerpo A con el cuerpo B. ¿Por qué yo le llamo, digamos, o lo asemejo a los abrazos? Digamos que aquí hay una parejita, ¿no? Digamos que tienen una cita y no sé qué, y obviamente, ¿no? A veces las chicas nos vamos desabrigadas. Ya estaba haciendo calor a mediodía, pero en la noche ya comienza a hacer frío. Y pues el cuerpo B, digamos que va a estar a una temperatura, qué sé yo, 20 grados centígrados. En cambio, el cuerpito A, que era un varón, los varones siempre andan con su chamarrita, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo A, digamos que está a 40 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se le va a abrazar, ¿no? Hace una manada para darle calor o le da su chamarrita. Pero imaginamos que le va a abrazar. Van a estar en contacto y el cuerpo con mayor temperatura, ¿sí? Va a perder calor. A eso se va a llamar calor perdido. Y el cuerpo con menor temperatura va a ganar calor. Calor, ganar. ¿Sí? Y va a haber una ley de signos. Como está ganando el cuerpo B, chicos, entonces va a tener signo positivo. El cuerpo A está perdiendo, va a tener signo negativo. Ya esto lo vamos a ver en calorimetría también. Vamos a repetir esta formulita. ¿Sí? Pero básicamente es eso, chicos, el calor. ¿Ya? La energía térmica, la energía interna, la energía calorífica que se puede transferir o se puede transmitir de un cuerpo a otro. ¿Ya? Como los abrazos. ¿Listo? Vámonos a otras definiciones, como es el calor específico y la capacidad calorífica molar. ¿Ya? Vamos a poner el calor específico va a ser igual la energía necesaria en forma de calor para elevar un gramo
de masa de cualquier cuerpo en un delta de temperatura de 1 grado. Calor específico, calor necesario para elevar 1 grado centígrado, 1 gramo de cualquier cuerpo. Ya, si quieren lo escribimos. Va a ser es la energía necesaria la energía necesaria para elevar en 1 grado centígrado 1 gramo de cualquier sustancia. ¿Listo? Entonces, esta va a ser nuestra definición, chicos. Calor específico, energía necesaria, calor sobre masa por el delta de temperatura. Por eso dice en 1, chicos. ¿Ya? Aquí dice en 1, ¿ve? Por eso es un delta. ¿Ya? Entonces, a veces puede ser que ustedes vean calor específico para el agua líquida. Va a ser 1 caloría, grado centígrado. O yo les puedo dar, o en el enunciado pueden ponerles por Kelvin. Recuérdense que el delta de temperatura en grados centígrados y grados Kelvin es igual. En grados Fahrenheit y en grados Ramour es también igual. ¿Ya? Entonces no se olviden el calor específico para el agua líquida, 1 caloría sobre gramos por Kelvin. Entonces, para elevar 1 grado Kelvin o 1 grado centígrado, 1 gramito de agua, necesitamos 1 caloría. Obviamente, chicos, esto es para el agüita. Va en los calores específicos. Acá vamos a poner nota. Dependen de la sustancia. ¿Listo? Capacidad calorífica molar, el CP. El CP, este va a ser CE, calor específico, capacidad calorífica molar, va a ser la energía necesaria para elevar 1 mol de cualquier sustancia en 1 grado centígrado también, o en un delta de temperatura. ¿Listo? Entonces, es básicamente lo mismo que el calor específico, solo que vamos a hacer unas variaciones con la cantidad de materia. La energía necesaria para elevar en 1 grado centígrado 1 mol de cualquier sustancia. Ahora, chicos, cuando el CP depende de la temperatura, va a ser el CP va a ser una función de la temperatura. ¿Listo? Ustedes están avanzando cálculo 1 con el Ingeomar, deben ser cracks, chicos, para poder entender esta simbología de funciones y de integración. ¿Ya? Integrales bastante sencillitas van a ser, ¿ya? Por ejemplo, el CP, función de la temperatura, puede ser así. CP va a ser AT más B9, depende de la temperatura, porque es como, ustedes han visto f de x, han visto, ¿no? Que y es función de x, decimos que y va a ser ax más b, estoy haciendo la función de la recta, digamos. Lo mismo, chicos, acá.
puede ser que sea así, puede ser al cuadrado, aquí así más feo, no pasa nada, ¿no? Pero tiene que ser función de la temperatura. Cuando sea función de la temperatura, con esto vamos a volver a poner a T más B. Cuando el CP sea función de la temperatura, tenemos que integrar. Voy a despejar calor, ¿ya? El calor va a ser igual a número de moles. Este va a ir a multiplicar al CP. Solo que acá ya va a haber algo más. Este delta de temperatura, chicos, viene o hacemos una, ¿cómo les digo? No una comparación, sino una aproximación, ¿ya? Ese es el término, una aproximación. Para hacerlo más facilito, el delta de temperaturas, simplemente nosotros decimos, es una resta, ¿va? Pero esto viene de un diferencial. Este delta era un diferencial. Entonces aquí van a tener que integrar. Integramos este diferencial que al final se va, que al final vamos a tenerlo, perdón, así va a ser. ¿Está bien? Este delta T, ¿está bien? Solo que el CP ya no va a ser una constante, no va a salir del diferencial. Acá, en la primera formulita, el CP no era función de la temperatura, entonces salía del integral, así que cuando integrábamos el diferencial se le volvió una resta. Pero esta vez el CP es función de la temperatura, vean, tienen términos de temperatura, por tanto se va a integrar, esta es la función, desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. ¿Ya? No se olviden de eso, chicos, ténganlo presente, ¿sí? Vamos a hacer ejemplitos, no se preocupen, pero estas son las dos diferencias, ¿no ven? Generalmente vamos a usar esta. Cuando nos den el CP normalito, pero cuando veamos dependencia, vamos a usar esta otra formulita. Muy bien. Vamos avanzando. Ahora vámonos con calorimetría. Ya, entonces la calorimetría va a ser, es el estudio propiamente, es el estudio de la transferencia de calor, la transferencia de calor en distintos procesos dentro de un recipiente llamado calorímetro. Ahora esto es, pues, no necesariamente, ¿no? Va a ser dentro del calorímetro, puede ser incluso dentro de un vasito de precipitado. Podemos estudiar la transferencia de calor o como lo que les decía hace un momento, ¿no? Y cuando dos personas se dan un abrazo, digamos, se puede, no necesariamente va a ser dentro del recipiente, pero lo ideal es que se dé ahí. Y acá viene lo que les decía, ¿no? Acá, a ver, me voy a dibujar. Ya. Acá vamos a tener. Ya, sí.
¿Ya? Vamos a llamar el cuerpo A y el cuerpo B. Digamos que el cuerpo A va a tener la temperatura A va a ser mayor que la temperatura B. ¿Listo? ¿Qué habíamos dicho con la ley de la transferencia? Se van a acercar. ¿Listo? Estos dos están dentro de un sistema. Vamos a fijar nuestro sistemita, y este que sea, nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, mantenemos nuestro sistema, solo que estos cuerpos ahora se están acercando, ¿ya? Lo más que pueda. Para que el calor se transfiera. La temperatura que va a estar, que va a ser mayor, en este caso la temperatura A, va a ir disminuyendo. Y la temperatura de B, chicos, la temperatura de B va a ir aumentando. La que sea mayor va a disminuir. La que sea menor va a aumentar. ¿Sí? Para llegar a un equilibrio. Para que llegamos a que la temperatura de A sea igual a la temperatura de B. Una nueva temperatura, chicos. ¿Sí? Y a esa temperatura nosotros le vamos a llamar, lo vamos a borrar, así. A esa temperatura le vamos a llamar temperatura de equilibrio. Y es esto lo que se va a estudiar en el calorímetro, chicos. ¿Ya? En un calorímetro nosotros vamos a estudiar cuando pongamos en contacto dos cuerpos, vamos a estudiar la temperatura a la que ambos van a llegar al equilibrio. ¿Sí? Puede que en nuestro sistemita pongamos agua y hielito, ¿no? Entonces, en un punto, el hielito seguramente se va a derretir y el agua que estaba a una temperatura determinada se va a comenzar a enfriar, ¿sí? Y pues vamos a llegar a una temperatura de equilibrio. Entonces, este proceso de la transferencia de calor entre dos cuerpos se va a estudiar en un calorímetro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un calorímetro? Es un recipiente como si fuera un termo, chicos, ¿sí? Un vasito, ustedes lo van a ver en laboratorio, tal vez ya lo han visto. Es un vasito. Ya. ¿Ok? Va a ser un vasito que es un termo, por eso vean, dice, está aislado, cubierta de espuma de poliestireno, dicen, ¿no? El poliestireno, chicos, no es nada más que el plastoformo. Es por eso que acá lo vamos a anotar, si quieren. No sé si han visto a los señores que venden heladitos, tienen, ¿no ves? De ellos, su sistema aislado está hecho de plastoformo, lo mismo, ¿no? Creo que acá ya es un poquito más sofisticado, nuestro calorímetro tiene su termómetro y pues va a tener su agitador para que podamos homogeneizar el sistema si tenemos hielo y agüita y llegar a una temperatura de equilibrio. ¿Listo? Entonces, en la calorimetría vamos a usar lo que habíamos dicho, ¿no ve? Calor ganado es igual al calor perdido. ¿Listo? Calor ganado, calor perdido. Eso, chicos, siempre lo vamos a usar. Ahora, ¿dónde está el detalle? Muchas veces se memorizan nada más y a la hora del examen ya no saben quién es el positivo, quién es el negativo. Como lo dice la palabrita, ¿ya, chicos?
El ganado va a tener signo positivo. El que está perdiendo va a tener signo negativo. El ganado positivo, el perdido negativo. Referente a las palabras. Ahora, el calor ganado, ¿de dónde viene? De la temperatura menor. Este calor ganado viene del cuerpo que tiene una temperatura, la temperatura menor. En este caso, sería B, ¿no? B tenía menor temperatura y A es el cuerpo más caliente. Por tanto, A, el calor perdido, va a venir del cuerpo que tenga la temperatura mayor. ¿Sí? Esto, chicos, ¿se entiende esta parte? ¿Alguien se ha perdido? Ok. Ya pues chicos, quiero escuchar sus voces. ¿Se entiende? Sí, Inge, todo claro. A ver, vamos a pausar. Recording stopped. Ya. Algo, chicos, que yo vi ahora es que, chicos, tienen que hablar. ¿Ya? Tal vez Omar igual les dice, ¿no? Creo que él siempre les dice en su habla, en sus clases, hablen y demás, ¿no ven? Entonces, bien importante eso, chicos. ¿Saben por qué? Porque les comento que yo, al igual que ustedes, y eso recién lo estoy aprendiendo y pues, o bueno, de a poquito lo he ido mejorando, pero, ¿cómo les digo? Nosotros los de la UMSA somos muy capos, chicos, muy capos, pero, o sea, ¿cuál es nuestro gran defecto frente a los de las universidades privadas o a los CAMBAS, digamos, si es que nosotros nos queremos comparar a nivel regional? Somos muy callados, ¿no? Y pues, eso, chicos, o sea, yo em, lo estoy pagando, ¿no? Con sangre. Ah, no, mentira. Con trabajo duro, chicos, con trabajo duro. ¿Por qué les digo esto, no? Desde ahorita yo les pido, ¿sí? Les recomiendo, porque al final somos amigos, ¿no? Les recomiendo, chicos, que ustedes hablen, pregunten. Si es que digamos algo, ya, no siempre, no entiendes. Ahorita, chicos, pregunten, ¿no ve? O tal vez, o sea, te has perdido, o sea, no, y te da miedo. Generalmente a nosotros nos da como que miedo y dices, ay, no, tal vez se van a reír o tal vez van a decir no, o tal vez me van a mirar mal. Lo bueno es que ahorita por lo menos es virtual, ¿no? Y nadie va a saber ni siquiera quién eres, digamos, ¿no? Y si sabe, pues ya ni modo, ¿no? Tal vez le ayudas a otro. Y pues, eh, ¿qué dice? Me pone nervioso. Dice. No, chicos, sí, básicamente, ¿no? A veces nos ponemos nerviosos ante tal vez alguien que podría ser tu docente o que podría tener un mayor rango. ¿Por qué les digo esto, chicos, de que yo lo estoy pagando con sangre? Porque en el trabajo en el que yo estoy, mm, está un muchacho que es de la UPB, de la privada boliviana, ¿no? Entonces, es pues hecho al canchero. O sea, ya, ¿no? O sea, yo no me hago lío, pero el punto es que ese llegó, habla, o sea, habla hasta por los codos. O sea, cualquier huevada, pero habla, ¿no? Entonces, en cambio yo trato de, digamos, hacer mi trabajo, trato de
Como también recién me estoy acoplando, es un trabajo nuevo, es bien complicado tenerle confianza a las otras personas. Soy una persona muy introvertida, chicos. O sea, si yo voy a una fiesta y no conozco a nadie, salgo de la fiesta sin conocer a nadie. Si es que alguien no me habla, ¿no? Pero, pero si es que alguien me habla, claro, yo podría hablarles. Entonces, ese llegó, o sea, como les digo, es bastante hablador, o sea, habla, como les digo, huevas, pero habla. Eh, pues está ahí, ¿no? Con los jefes y demás. Y de mi jefe es, pues, un jefe bastante bueno, no me voy a quejar, es muy bueno, pero pues em, al final nos repartieron áreas y a mí me tocó pues el área de esclavitud, digo, em, me hacen, en, me hacen encajonar, en bolso, no me siento, todo el día estoy parada, estoy de 8 de la mañana a 5 de la tarde, estoy parada, casi todo el tiempo estoy con eso, pero el que no me quejo, aprendo mucho, pero el otro está en oficina, ¿no ven? Entonces, obviamente, en cuanto a conocimientos, o sea, de lejos, digo, en cuanto a análisis, de lejos les ganamos, de lejos, pero no, ¿no? Entonces, por eso les digo, desde ahora vayan acostumbrándose a hacer preguntas, a tratar de ser un poquito más abiertos, a tratar de ser un poquito más cancheros, ¿no ven? Entonces, y lo podrían aplicar desde con nosotros, digamos, ¿no? Si es que están tomando los cursitos, han visto que la mayoría somos como que no estamos muy lejos de su edad, tal vez con las personas mayores es un poquito más complicado, pero con nosotros no creo que haya mucho lío, ¿no? Entonces, em, yo pienso que ahí podrían practicar, ¿ya? Y luego más adelante con sus hijas de carrera, si es que tienen, ¿no? Entonces, eso, eso chicos, ¿ya? Entonces, yo quisiera que igual les hablen, así no van a estar como yo, encajonando. Eh, Solo que ahora es virtual, dicen. Ya, pero igual, chicos, igual, mejor todavía, ¿no ven? Ahora mejor, incluso podrían hablar más, ¿ya? Así les comento, digo, interesante, ¿ya? Y no lleguen tarde a su trabajo, no van a estar en medio de la planta haciendo algo vergonzoso, ya. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Recording in Ok, progress. vamos a hablar del calor sensible y del calor latente, ¿ya? Ambos van a ser formas de calor, estamos hablando de energía, solo que ambos van a tener una característica. El calor sensible se produce por un cambio de temperatura. Se produce por un cambio de temperatura. Es decir, existe un delta. Un delta de temperatura, ¿no? Entonces, vamos a, la formulita para el calor sensible va a ser, calor sensible es igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. Básicamente es es el despeje de este calor, ¿no? Es el despeje de esta formulita del calor específico, la masa y el delta de temperatura están yendo a multiplicar. Muy bien. Si nosotros nos hacemos una gráfica, estas gráficas nos van a ser de gran ayuda para luego hacer ejercicios, chicos. Va a ser una gráfica temperatura versus calor, ¿sí? Digamos que un cuerpo está a una temperatura
de inicio de 20 grados centígrados y va a estar y lo vamos a calentar y va a llegar a una temperatura final de, qué sé yo, de 80 grados centígrados, ¿no? Entonces, te vas a marcar, este va a ser 20 grados centígrados y aquí 80 grados centígrados. Entonces, el calor sensible va a estar representada como una recta con pendiente. ¿Listo? Porque estamos en ascenso. Esto va a ser tu calor sensible 1, si es que solo tienes un calentamiento. Pero puede ser que luego este mismo cuerpito, digamos este cuerpito, estamos calentando acá. Calentamiento. Pendiente positiva. Pero luego agarramos el cuerpito y vamos a tener una temperatura inicial 2, que va a ser de 80 grados centígrados, y lo vamos a enfriar hasta 5 grados centígrados. Entonces, lo hemos calentado, hemos llegado a 80, ahora lo vamos a enfriar. Hasta aquí debe ser. ¿No ven? Entonces, lo enfriamos más o menos por aquí, que sea 5 grados centígrados, y aquí vas a tener un calor sensible 2. Ya, este es un enfriamiento. ¿Sí? Pendientes positivas, calentamiento; pendientes negativas, enfriamiento. Si ustedes les piden, chicos, el calor total, ¿sí? De todo el proceso, primero es calentado, entonces vamos a decir, es el calor 1, calor sensible 1. Y luego es enfriado, entonces más el calor. Entonces este va a ser tu calor total. ¿Listo? Calor sensible, entonces masa, calor específico del cuerpo y un delta de temperatura. Para que exista un delta de temperaturas, siempre tiene que haber una variación, un inicio y un final, un inicio y un final. Vámonos con calor latente. El calor latente ya va a ser la cantidad de calor es la energía que se produce, por un cambio de estado. ¿Listo? Entonces, el calor latente, chicos, va a ser igual a la masa por un delta de entalpía. Ahora, este delta de entalpía también en algunos libros lo van a representar con lambda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el lambda? Es la cantidad de energía que se debe absorber o se debe liberar para que un cuerpo cambie de fase. ¿No? Entonces, es así. Lambda, cantidad de energía para que un cuerpo cambie de fase o cambio de estado, lo mismo que un cambio de fase. ¿No? Ya. El delta de fusión para el agua va a ser 80 calorías grado. Y el delta de ebullición o de vaporización va a ser 540 calorías grado. ¿Listo?
Entonces tenemos delta de fusión y delta de ebullición. Ahora, si nosotros, el proceso inverso de la fusión va a ser el delta de solidificación. Va a tener signo negativo. El proceso inverso de la ebullición es la condensación. Va a tener signo cambiadito. ¿Listo? Eso, chicos. Ahora, ¿qué pasa cuando para que exista un cambio de fase, no tiene que haber un delta de temperaturas? Por ejemplo, chicos, ¿a cuánto hierve el punto de ebullición del agua? ¿Cuánto es? 100 grados centígrados. 100 grados centígrados, ¿a qué nivel? A nivel del mar. En La Paz, chicos, ¿cuánto es la temperatura de ebullición del agua? 87 grados centígrados. Súper, muy bien, chicos, muy, muy bien. Muy, muy bien. Ya, entonces, 100 grados centígrados, 87 grados centígrados en La Paz. El calor latente se da a una temperatura constante. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener calor latente, temperaturas constantes. ¿No? Entonces, solamente basta con que conozcamos cuánta masita se está fundiendo, cuánta masita se está evaporando, para que y su delta de solidificación, su delta de fusión, de vaporización, de solidificación o de condensación, para que nosotros podamos encontrar el calor latente. ¿Listo? Entonces no se van a olvidar, calor sensible depende de la temperatura. Calor latente, temperatura constante, solo nos interesa saber el lambda o el delta de entalpía de fusión o de ebullición, de vaporización. Ahora sí vamos a hacer ejemplitos, ¿ya? Y desde ahora, todo lo que hemos aprendido lo vamos a aplicar tanto en ejemplos como en ejercicios de exámenes pasaditos. Muy bien, chicos. Para poder hacer una aplicación rapidita de lo que hicimos hace un momento, vamos a hacer este ejemplo. Dice, ¿cuánto calor en calorías son necesarias para elevar la temperatura de 40 gramos de alcohol etílico de 20 grados centígrados a 78 grados centígrados? Sabiendo que el calor específico es 0,58 calorías gramo por grado centígrados. Entonces, vean, hay dos temperaturas, una temperatura inicial y una temperatura final. ¿Va? Entonces, el calor va a ser el calor sensible, masa, calor específico para el etanol o el alcohol etílico, etanol, por el delta de temperaturas. Seguimos. Masa por el calor específico, el delta de temperaturas es temperatura final menos temperatura inicial. La masita es 40 gramos, el calor específico 0,58 calorías, gramo por grado centígrado, la temperatura final 78 grados centígrados, la temperatura inicial 20 grados centígrados. Vean, gramo se va con gramo, centígrado con centígrado se va con centígrado. ¿Cuánto nos sale el calor sensible?
¿Mm? ¿Alguien la tiene, llegado? Super, 1345,6. Gracias. 1345,6 grados centígrados. Ahora, chicos, ¿qué nos está pidiendo? ¿Cuál es el calor necesario en calorías para evaporar 40 gramos de etanol? Si el delta de vaporización es 205 calorías gramo. Ya. Entonces, nos están pidiendo un cambio de fase, ¿no ven? Evaporar nos dice. Ya, entonces, vamos a usar formulita de calor latente. La masa por el delta de vaporización. La masa, 40 gramos. Y el delta de vaporización, 205 calorías gramo. Gramo con gramo se va. Tengo el calor latente. ¿Cuánto nos sale, chicos? 8.200, muchas gracias. 8.200 calorías, ¿no? En gramo con gramo se fue. Listo. El etanol, chicos, su punto de ebullición del etanol es de 78 grados centígrados, ¿sí? Entonces, yo puedo representar estos dos ejercicios que lo hice por separado. Vean, simplemente por separado calculé un calor sensible porque había un cambio de temperaturas de 20 a 78 y en este otro me pide cuánto calor necesito para 40 gramos evaporarlo. Seguramente era etanol líquido, ¿no? Entonces, chicos, para poder representar estos dos procesos en una gráfica, vamos a hacer primero el proceso de calor sensible. Estamos partiendo de 20 grados centígrados y lo estoy llevando a 78 grados centígrados. Esta primera pendiente corresponde al calor sensible 1, al primer calor. Luego, a 78 grados centígrados lo estoy evaporando, porque ese es su punto de ebullición del etanol. Chicos, hay tablitas en donde para cada sustancia vamos a saber la temperatura de ebullición o de vaporización y la temperatura de fusión. ¿Ven? No se preocupen. Entonces, yo en este caso me fijé de tablitas y a 78 empieza a vaporizarse el etanol. Entonces acá voy a tener el calor latente 1. Listo, no le hice nada más al etanol, es la misma masa. Por eso acá les puse 40 y aquí les puse 40 para tener la misma muestra. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es el calor total que ha sufrido el etanol en estos dos procesos? Va a ser el calor sensible 1 más el calor latente 1. El sensible por un cambio de temperaturas de 20 a 78 y el latente por el cambio de fase. Y finalmente el calor total va a ser los 1345,6 más las 8.200 calorías. ¿Cuánto es el calor total? Debe ser... ¿sí?
Sí, ¿no? Está bien. Ya. Súper, chicos. ¿No? Entonces, vean, estas gráficas nos van a ser de mucha ayuda, pero hasta el momento solo necesitamos dos ecuaciones. Calor sensible, masa. Calor específico y delta de temperatura. Calor latente, masa por el delta de entalpía de vaporización o por el lambda, si es que nos dan como lambda. ¿Ok? ¿Se ha entendido esto, chicos? Porque de aquí en adelante ya son ejercicios de exámenes donde vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo. ¿Está todo bien hasta el momento, chicos? Sí, sí, ingeniero. Ya, súper. Vámonos entonces. Ya. Dice lo siguiente, chicos. Vean. Determine la cantidad de calor total necesaria cuando 2,5 kilogramos de hielo a menos 25 grados centígrados se calienta hasta 180 grados centígrados. El experimento se realizó en los laboratorios de Ingeniería Química de la OMS. Para el agua, el calor específico del vapor, 0,42 calorías. Calor específico para el líquido, 1 caloría gramo centígrado. Calor específico para el sólido, 0,45. Este es el delta de entalpía de fusión y el delta de entalpía de vaporización. ¿Listo? Muy bien. Vamos analizando entonces nuestro ejercicio. Ya. Súper. Lo que yo quiero que de ahora en adelante, chicos, para este tipo de ejercicios, háganse su grafiquita. ¿Listo? Vamos a hacernos una gráfica. Marcando todos los puntos que nos dan. Primero nos dice, determine la cantidad de calor necesaria cuando 2,5 kilogramos de hielo a menos 25 grados centígrados. Ya. Si quieren, me voy a dibujar. Aquí. Así. Un cuadradito. Ya. Ok. Ya, aquí va a estar. ¿Ya? Este es el hielo que está a una temperatura, la masita del hielo, la masa es 2,5 kilogramos, 2.500 gramitos. ¿Listo? Está a una temperatura de menos 25 grados centígrados. Y aquí me voy a marcar. Bueno, debe ser más abajo. Este es el 0. Ya. Aquí. Menos 25. Temperatura en grados centígrados. Ya. Ahora. El hielo se está calentando hasta 180. Chicos, no pueden hacer de 25 directamente 180. ¿Verdad? No. Porque el hielo, cuando esté en 180, ya pues ya no es hielo, chicos, ni siquiera es líquido, es vapor. Entonces, tenemos que pasar por los procesos de cambio de fase. ¿Ya? Entonces, primero, el hielo
cuando llegue a una cierta temperatura, este hielito se va a... Este hielito se va a comenzar a derretir. ¿A qué temperatura comienza a derretirse el hielo? ¿Mm? ¿No saben, chicos? 0. Súper. Temperatura de fusión, 0 grados centígrados, ¿no? Entonces, 0 grados centígrados, vamos a tener un calor sensible, ¿ya? Vamos a ir de menos 25 a 0, pero sigue siendo hielo. Ahora, ¿cuál es el siguiente proceso? El siguiente proceso es que este hielito, antes de cambiar a otra temperatura, este hielito se ha derretido. Y vamos a tener agua en estado líquido. Pero sigue siendo la temperatura de 0 grados centígrados. ¿Eh? Solo que aquí ha habido un cambio de fase. El cambio de fase se llama fusión. Entonces, siempre digo, siempre que ustedes tengan un cambio de fase, vamos a tener un calor latente. Ya, entonces nos vamos a anotar acá. Si quieren, en los dibujitos hacemos y también en la gráfica, ¿ya? Deltas de temperaturas, aquí había una temperatura inicial y una temperatura final, calor sensible 1. Hay un cambio de fase de estado sólido a estado líquido, calor latente 1. Listo. Ahora, este agüita no puede pasar, ya estamos en 0 grados, nuevamente, no puede pasar hasta 180. Que si quieren me marco 180. ¿No ven? No puede pasar directamente, porque seguramente en 180 estamos asumiendo nosotros que es vapor. Así que vamos a llevar de temperatura de 0 grados centígrados, lo vamos a llevar el agua a que se vaporice. En La Paz, alguien ya me había dicho, ¿no? La temperatura de ebullición en La Paz es de 87 grados centígrados. ¿Por qué en La Paz, chicos? Porque dice que se ha hecho en la UMSA, en el Laboratorio de Ingeniería de la UMSA. Entonces, vean nuevamente, aquí hay una temperatura inicial y hay una temperatura final. Por tanto, va a haber un calor sensible 2. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar hasta aquí que sea 87 grados centígrados. ¿Listo? Estamos avanzando hasta que dentro de los calores sensibles, chicos, están solamente en un estado de agregación, ¿ya? Por ejemplo, de 25 a 0 era hielo, era agua en estado sólido. Las líneas que tienen pendiente, las líneas rojitas, están en un solo estado de agregación. Desde 0 hasta 87, aquí es estado sólido. Desde 0 hasta 87 es estado líquido. ¿Sí? Y nada más, estado líquido en todo este rango, desde 0 hasta 87. Ahora, seguramente cuando llega a 87 grados centígrados cambia de fase. ¿No? El agua que era estado líquido se va a vaporizar.
¿sí? El agua que estaba en estado líquido se vaporiza hasta convertirse en agua estado vapor, ¿no ven? Ya está. Entonces, este cambio de estado líquido a estado vapor, ¿a qué temperatura se da? A su temperatura de ebullición, 87 grados centígrados. ¿Ya? No hay cambio en este proceso, chicos, de vaporización. Calor latente, pero esta vez un calor latente 2 a 87. ¿Listo? Muy bien. Como último pasito, ahora sí, como último paso va a ser llevar desde 87 grados centígrados hasta una temperatura de 180 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, esta va a ser mi temperatura inicial y esta mi nueva temperatura final. Acá va a haber un calor sensible 3. ¿Sí? Ahora llevamos de aquí, ¿no? Hasta aquí. Ok. Entonces, acá está en estado vapor. Calor sensible 1, calor latente 1, calor sensible 2, calor latente 2, calor sensible 3. ¿Qué me ha pedido el enunciado, chicos? Me ha pedido la cantidad de calor total necesaria. Entonces, la cantidad de calor total necesaria va a ser la suma de los calores, de todos los calores en el proceso. Sumamos. Calor sensible 1 más calor latente 1 más calor sensible 2 más calor latente 2 más calor sensible 3. ¿Listo? Luego puede ser que se enfríe y que luego se vuelva a condensar y demás, ¿no? Pero hasta el momento solo tenemos estos calores. Entonces le vamos a poner ecuación 1. Y vamos calculando uno a uno, ¿ya? Calculamos calor sensible 1. El calor sensible 1, chicos, va a ser igual a la masa. Calor específico ¿de quién? En el estado, en el sensible 1 está en estado sólido. Entonces es el calor específico para el agua, pero en estado sólido. Por el delta de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial. La masa, para toditos no hay pérdidas de masa, entonces va a ser 2.500 gramitos. Calor específico del sólido, aquí está, 0,45 calorías gramo por grado centígrado por el delta de temperaturas. La temperatura final, chicos, hemos llevado a 0 grados centígrados. ¿Ven? Son 0 grados centígrados. Menos la temperatura inicial estaba a menos 25 grados centígrados. ¿Ya? Menos por menos más va a ser, ¿no? Ya. ¿Cuánto es el calor sensible 1? Bien. 28.125. Gracias. 25 calorías. Listo.
Vámonos con calor latente 1. Súper. Calor latente 1 va a ser la masa por el delta. ¿De qué, chicos? ¿Qué delta necesitamos? ¿De fusión, de vaporización, de solidificación? ¿De qué necesitamos para el calor latente 1? Fusión. Fusión, ¿no ve, chicos? De hielito estamos yendo a estado líquido. De sólido a líquido es fusión y nos hemos anotado acá. Entonces necesitamos delta de fusión. La masa sigue siendo 2.500 gramos. El delta de entalpía de fusión va a ser 80 calorías gramos. ¿Cuánto nos sale calor latente 1? Gramo con gramos lleva. $200.000. Ya super. 200.000 calorías. Super, vámonos con calor sensible 2. Ya. El calor sensible 2 va a ser la masa. Ya. La masa por el calor específico, pero ahora ¿de quién? ¿De qué estado, chicos? Aquí está, ¿no ven? En la gráfica está. El calor sensible 2 viene porque está en estado líquido. Entonces necesito el de estado líquido, aquí está calor específico del líquido, una caloría gramo sobre grado centígrado. Por el delta de temperaturas, que vamos a tener temperatura final menos temperatura inicial. ¿Listo? La masa sigue siendo 2.500 gramos. El calor específico es una caloría gramo por grado centígrado. Y en tu grafiquito, si quieres, lo ves. Este era tu estado inicial, tu estado final. Aquí, en el cambio de fase, no pasa nada. Aquí de nuevo sería tu estado inicial, tu estado final. ¿Sí? Entonces, final 87 grados centígrados, inicial 0 grados centígrados y tengo el calor sensible 2. A ver, 217.500. 217.500 calorías. ¿Listo? Vámonos con el calor latente 2, que va a ser masa por delta de ¿qué? Estamos vaporizando, ¿ven? Por el delta de vaporización. La masa sigue siendo 2.500 gramos por el delta de vaporización. Aquí está, chicos, 540 calorías por sobre gramo. 540 calorías sobre gramo, gramo con gramo se va. Voy a tener el calor latente 2. Ya, 1.350.000.
calorías. Súper. Finalmente, calculamos en el estado 3, ¿no? Calculamos calor sensible 3. Calor sensible 3 va a ser la masa por el calor específico, pero en estado ahora vapor. ¿No, chicos? Calor sensible 3 ya está en vapor, ya ha pasado la vaporización. Multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Listo? Este se convierte en tu inicial y este en tu final. La masita siguen siendo 2.500 gramos. El calor específico para el vapor, aquí está, 0,42. 0,42 calorías gramo por grado centígrado. La temperatura final, hemos llegado a 180 grados centígrados. La temperatura inicial, 87 grados centígrados. Gramo con gramo se va. De este delta, los grados centígrados se van con los grados centígrados. Finalmente tengo el calor sensible 3. $97.650. Gracias. 97.650 calorías. Finalmente, lo que nos han pedido, chicos, es el calor total, ¿no ven? El calor total se halla sumando todos los calores. 28.125. 28.125 calorías, que es calor sensible 1, más 200.000, que es el calor latente 1, más 217.500 calorías, calor sensible 2, más 1.350.000 calorías, calor latente 2, más 97.650 calorías, que es el calor sensible 3. ¿Listo? El calor total, entonces, es la suma. ¿Cuánto nos sale de ese grande? Ver. Súper. Vamos a copiar. Es 1.893.275 calorías. Nos han pedido en calorías, ¿no? Pero también podríamos decir que son 1.893,3 kilocalorías. ¿No ven? Las unidades de energía generalmente se utilizan kilocalorías, kilojoules, porque son bastante grandes, ¿no? Como nuestra salida acá. Y pues eso es todo en cuanto a este ejercicio, chicos. ¿Se ha entendido lo que hemos hecho? Sí, se entendió. ¿Sí? Súper. Estos, chicos, es de los ejercicios más facilitos. Si es que entra uno de estos, vean que es bien mecánico, ¿no ven?
es bien mecánico. Vamos primero, pero analizando, obviamente tenemos que analizar los puntos, ¿sí? Nunca vamos a ir en línea recta de una temperatura muy baja a una temperatura muy alta, porque tenemos que pensar que va a haber cambios de fase en el intermedio. Entonces, para ir de una temperatura a otra, vamos a ir pensando en los cambios de fase, como en este caso, ¿no? De menos 25 hasta que se vuelva líquido es 0. Y entonces, en 0 se ha convertido de sólido a líquido. Luego partimos de 0 y vamos hasta cuando se cambie de estado de fase, en este caso, a vapor. Entonces vamos de 0 a 87 porque es la paz. Si hubiera sido a nivel del mar, marcaríamos 100, ¿ya? Luego se convierte de líquido a vapor, ahí la temperatura es la misma, y luego ya vamos desde el vapor hasta, bueno, partimos de nuevo desde 87 hasta la temperatura deseada, que en este caso eran 180, ¿no? 180 era nuestra temperatura. Límite, entonces, así. Ya no vamos a ir en línea recta, siempre vamos a hacer nuestra grafiquita. Yo les pido que hagan las dos gráficas. Ya cuando sean así más, chicos, más cancheros, seguramente ya, tal vez solo la gráfica les va a ayudar, o tal vez les puede ayudar solamente la gráfica de abajo. Inicialmente yo les pido que hagan las dos, ¿ya? Para que vayan practicando así. Las dos. Pero luego ya, si es que ustedes ya practican mucho, van a ver que ni siquiera van a tener la necesidad de calcular calores individuales. En la primera ecuación ya podrían reemplazar todo y a su calculadora lo meten de una vez y van a tener el calor total, ¿no ven? No es necesario hacer pasito por pasito. En el examen solamente le están pidiendo calor total, pero es importante el análisis para que no se pierdan, ¿sí? Para que no, puede haber, ¿no? En algún caso que no sepas cuál es tu temperatura final e inicial, porque hay varios pasos en este caso, ¿sí? Muy bien, chicos, nos estaríamos viendo el viernes. Vamos a continuar con calorimetría y vamos a hacer todos los casos, temperatura de equilibrio, vamos a hacer cuando están en un calorímetro y demás. Nos estaríamos viendo el día viernes, ¿ya? Alguien me ha pedido que expliquemos un poquito de su laboratorio de electroquímica. A esa persona, si quiere, le puedo pasar bueno, este es mi informe, ¿no? Cuando yo he dado química general. Entonces, lo que básicamente tienes que hacer es, y si es que ustedes están en este laboratorio de electroquímica, les puede ayudar también lo que se va a explicar en un momentito, ¿no? Seguramente, a ver, según lo que me pasaste, dame un ratito, están todos viendo, ¿no ven? Mi pantallita, vámonos. Este creo que es. No vean mis chats, chicos. Ya. Aquí. Primero tienes una masita, ¿sí? Puedes sacar el promedio o puedes sacar para cada masa, no pasa nada. Por aquí lo que yo te recomiendo, mira, tienes el volumen de hidrógeno y tienes la presión manométrica en centímetros de agua, ¿no? Entonces, lo que yo te recomiendo es que, como tienes 6 medidas, le saques un promedio. Tienes 6 medidas, le saques un promedio y trabajemos con el promedio, ¿ya? Promedio de volumen de hidrógeno, promedio de la presión manométrica para el agüita. Para el hidrógeno nada más. Generalmente en estas, generalmente con el, ay, se me fue el nombre, de Hoffman, ¿no ven? Voltímetro de Hoffman, ya. Con ese instrumento se hace tanto para el hidrógeno como para el oxígeno. En el laboratorio que yo hice, fueron para los dos, ¿ya? Entonces, mira, tienes para el hidrógeno y para el oxígeno. Entonces, ahorita
conocemos por prefita, hemos aprendido, ¿no ve? Densidad del mercurio, 13,6, densidad del agüita, 1, y la altura que has medido tú en agua, cuando saques el promedio vas a tener de centímetros, vuélvelo milímetros, y lo anotas. Luego, aquí eran líquidos equivalentes, ¿no ve? Aquí, si quieres, aquí yo le puse presión del mercurio, densidad del mercurio, presión del agua, densidad del agua. Tú le puedes poner H manométrica, ¿no? Altura de mercurio, densidad del mercurio es igual a altura del agüita por densidad del agua. Despejas altura del mercurio porque quieres llevar de agua a milímetros de mercurio. Entonces, la altura promedio que tengas de agüita, lo multiplicas por 1, que es su densidad, lo divides entre 13,6, vas a tener la altura manométrica, la altura del mercurio, ¿ya? Bueno, la altura manométrica para el hidrógeno en milímetros de mercurio, ¿listo? Si tuvieran datitos para el oxígeno, hacen exactamente lo mismo, pero con su altura del agua en la otra rama que correspondía al oxígeno, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Se calcula la masita con la ecuación de estado, ¿ven? Presión por volumen es igual a masa sobre peso molecular por la constante R por la temperatura, despejamos masita. Pero esta presión, chicos, tiene que ser la presión del gas seco, ¿sí? La presión del gas seco. Ahora, aquí, bueno, lo hice directo, pero no sé si, espero que me sigan. La presión atmosférica más la presión manométrica va a ser la presión del gas húmedo, ¿sí? Y la presión del gas húmedo, nosotros hemos aprendido en gases húmedos, que es la presión del gas seco, que si quieren, bueno, no se puede modificar, creo. Ya, la presión del gas seco más la presión de vapor. Por eso, dentro de tus datitos, ahí donde estamos. No es acá. Aquí está. Te debe dar la presión de vapor. Bueno, no te da acá. Ya, no te da en el enunciado, pero bueno, no pasa nada. Aquí yo tengo, dependiendo a qué temperatura estaba el ambiente, puedes hallar la presión de vapor. ¿Ya? Por tablitas se saca esto. Bien, tú buscas en el internet, pones tabla de presiones de vapor del agua con temperaturas y para cada temperatura hay una presión de vapor. Si no tienes para la temperatura exacta, tendrías que interpolar. ¿Listo? Mira, entonces acá ya, en mi informe ya está como que explicadito. Aquí la presión atmosférica en La Paz, 495, la presión de vapor a 25 grados es esto, chicos, ¿ya? Por si acaso, a 25 es 23,76. Esto lo sacamos de bibliografía, si quieren del internet, si quieren de algún librito, si tienen su hermano, pregúntenle el Sengel, el manual del ingeniero químico, el Perry, o hay otros también, ¿no? Hay otros de libros de transferencia de calor que tienen tablas. Pero si quieren más facilita del internet lo buscan, no debe haber mucha variación. ¿Ya? Entonces, mira, la presión del gas va a ser la presión atmosférica más la H manométrica que hemos hallado con las alturas equivalentes menos la presión de vapor asterisco. ¿Listo? Reemplazas datitos, tienes la presión del hidrógeno, y con eso, bueno, hecho lo mismo para la presión del oxígeno, no pasa nada, reemplazas la masa del hidrógeno, entonces va a ser 479,77. Ya, bueno, aquí tu presión del hidrógeno por el volumen del hidrógeno, que va a ser tu promedio, te he dicho que saques promedio, ¿no ven? Aquí está. Volumen del hidrógeno, le sacas un promedio, y ese promedio lo anotas acá. Listo, el peso del hidrógeno en tu tablita vi que te dan, lo utilizas, la constante R y la temperatura, ¿a qué temperatura habrán trabajado? Esa temperatura, y vas a tener la masa del hidrógeno. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Para que calcules, bueno, con eso
puedes calcular la constante de Faraday, ¿ya? Entonces, mira, con la intensidad de corriente que hayas utilizado, el tiempo, el peso equivalente, que va a ser del hidrógeno sobre 2, ¿sí? Peso molecular del hidrógeno sobre 2, entre la masita experimental que hayamos hallado del hidrógeno, entre esta masita que está con amarillito, ¿ya? Ya si encuentras la constante de Faraday, ¿sí? Ahí vas así vas a encontrar la constante de Faraday. Ahora, aquí la otra imagen, si no me equivoco, te dan masitas. Ya.